Hola de nuevo. En este video les quiero explicar al menos cómo ha sido mi experiencia de construir o mejorar el perfil de freelance. Tengamos en consideración lo siguiente: el perfil de freelance es muchas veces como tu tarjeta, tu primera presentación a una persona que está decidiendo trabajar contigo o no. Ahora, yo estoy enfocándome para este video en perfiles de freelance en sitios que son plataformas de freelance. El perfil de freelance en estructura lo voy a definir en 4 componentes. El primero es cuál va a ser el servicio que yo ofrezco directamente en forma concreta, cuál es mi entregable. Luego, definir cómo es el valor que entrego desde la perspectiva del cliente y cómo debería el cliente alinearse o cómo yo convencerlo de que estoy alineado en el valor que él puede necesitar y que yo soy la persona idónea para entregarlo. Luego vamos a ver cómo es el proceso por el medio del cual yo entrego ese valor y finalmente cómo tangibilizar esta propuesta de valor mía a través de un portafolio o de otras evidencias que puedan entregarle cierta confianza al cliente. La primera parte es de una perspectiva concreta, cuál es el servicio u oficio que yo ofrezco como freelance. Esto requiere cierta claridad en definir el entregable en cierta forma. O sea, yo una persona que quiero vender mis servicios tengo que partir explicándole o diciéndole cuál es el alcance de lo que yo hago, para que setemos expectativas mutuamente y las personas que me busquen a mí como freelance sepan perfectamente cuál es mi aporte. ¿Por qué es relevante? Porque muchas veces hay una perspectiva que no está completa, ya sea desde el cliente o de otros freelance que ofrecen el servicio bajo el mismo nombre pero con distinto alcance. Por ejemplo, en mi caso, yo hago presentaciones de PowerPoint, entonces yo defino en mi primera línea de portafolio que tengo cierta experiencia construyendo presentaciones de PowerPoint y que para esto se entrega un archivo editable, que la persona puede seguir trabajando en el futuro o un template dependiendo de la necesidad del cliente. Entonces, concretamente, ¿qué va a recibir el cliente como entregable y cuál es mi experiencia relativa a esto? Hay una frase que se cita a Theodore Levitt, pero que en realidad es más antigua, que habla de la gente no necesita un taladro, sino que necesita un agujero de 6 milímetros. Cuando una persona necesita algún trabajo, servicio en general, esto para el mundo freelance o no da lo mismo, ellos no necesitan la herramienta con la cual nosotros nos sentimos cómodos, ellos necesitan asistencia con algo más. Por ejemplo, una persona en general no necesita una presentación de PowerPoint, necesita un Excel o un sitio web. Ellos necesitan algo que está antes de eso, más arriba, necesitan vender algo, necesitan convencer a un grupo de personas de su idea, necesitan conseguir financiamientos para su proyecto o necesitan hacer crecer su empresa. Lo que la mayoría de las personas buscan, yo me he dado cuenta, al menos en el mundo de presentaciones PowerPoint, es contar una historia. Entonces, cuando yo construyo mi perfil, yo me construyo de el poder ayudarte a construir una historia, y el cómo lo hago es a través de presentaciones PowerPoint o Keynote o Slides, da lo mismo, pero no necesita eso como un fin, sino que necesita eso como un medio. Y que yo sea capaz, como freelance, de poder detectar esa finalidad va a marcar una diferencia. El segundo punto entonces es cómo yo describo el valor que he entregado o que la empresa necesita, que mi cliente ha necesitado. Abstraigamos un poco del trabajo concreto que yo he hecho y levantémoslo a un nivel para poner dentro de la experiencia de mi perfil cuáles han sido esos logros en ayudar a vender, ayudar a aumentar capital, ayudar a, no sé, a financiar una empresa, etc. Revisen eso porque eso es lo relevante para la persona que está comprando el servicio. El tercer punto, y que también es muy importante, es describir y ser muy claro en esto, en el cómo yo te entrego valor, o sea, en el proceso. ¿Qué pasa primero? O sea, la persona contrata mis servicios, ¿qué va a pasar primero? Él tiene que definir, tiene que entender con qué se va a esperar. De la manera más temprana ellos sepan cómo tú trabajas. Y por eso es importante ponerlo en el perfil, porque también a este cliente le da cierto grado de certeza de que tú te manejas en el tema que estás hablando. Entonces, la base de esto es tener las expectativas seteadas y la buena comunicación. Entonces,
partamos con una reunión preliminar para entender cuál es el objetivo, qué necesita realmente, qué necesita como entregable, cuáles son los tiempos que él tiene o sea, en qué tiempo se maneja esto, es para cuándo, para mañana, para 2 semanas más. También muy importante, qué antecedentes tiene este proyecto. Tiene contenidos, tiene lineamientos de marca, tiene quizás algún boceto, y si no los tiene, es importante acá ayudarlo a construir. Y eso sirve porque cuando un cliente necesita algún tipo de proyecto, ya sea visual o de desarrollo o de lo que sea, muchas veces tiene muchas ideas en la cabeza, y si yo soy capaz de guiarlo a algo más concreto, y cuando me refiero a este nivel de concreto que sea incluso rayado en papel, en una hoja, es mucho más fácil comenzar las iteraciones. Entonces, resumo: primera reunión preliminar y levantar qué necesita realmente el cliente, cuál es su necesidad entregable, que sea un elemento editable o no editable, o para imprimir, eso es importante, qué tiempos maneja, fechas y en qué horario, para ver qué tan compatible es conmigo. Él tiene, y en el tiempo también es importante, no tanto la entrega, sino que él tiene la disponibilidad de hacer correcciones también tempranamente, y qué antecedentes o qué elementos previamente ya tiene definido este cliente. Les recomiendo que inicialmente, y ya sea un día de trabajo o un par de horas de trabajo, definanlo ustedes según el alcance, exista una primera revisión. Les recomiendo al comienzo un porcentaje, definan un 10% de avance y hagan una primera revisión para entender si es que estamos alineados o hay que hacer un rollback. Después de esa fase, de la fase de revisión, viene el proceso de trabajo, de meterte directamente a avanzar, a construir, a buscar, a hacer todo lo que sea necesario, y eso ya depende de cada trabajo. Igual les recomiendo que durante el periodo de trabajo existan touch points, como puntos de contacto, en el sentido de que puedan ir revisando los avances para ir entendiendo este alineamiento. Luego, después de esta fase de trabajo, hagan una fase de entrega pre-final. Por lo mismo, esto es fundamental comunicarlo inicialmente para que la persona sepa: perfecto, tú me vas a hacer una primera revisión, luego tú vas a trabajar enfocadamente en esto, después vamos a entregar una entrega pre-final en el que voy a tener 2 iteraciones de entregable, y perfecto, eso es lo que yo compro como cliente. Entonces me siento tranquilo de que esas son las expectativas y lo alcanzable. Solo esa frase, ese proceso que yo le puedo explicar rápidamente a un cliente de qué se trata lo que estoy entregándole y cómo lo voy a entregar, te genera cierta certeza de lo que viene. Entonces, ya no estamos hablando en el aire de que yo te puedo ayudar con tu sitio web, te puedo ayudar con tu presentación o con tu aplicación, sino que yo te voy a ayudar en la aplicación, pero de esta forma. Nos vamos a reunir, vamos a definir el entregable, luego vamos a tener una revisión, después vamos a tener un periodo de trabajo y finalmente revisamos 2 veces y te entrego el proyecto final. Y estamos todos alineados en que ese es el contexto en el cual estamos trabajando. El último elemento deberían ser como los tangibilizadores de mi experiencia. Consideremos que, bueno, ya lo he dicho estas veces, pero este trabajo freelance, inicialmente sobre todo, y después quizá un poco menos, pero es un trabajo de construir confianzas. O sea, la confianza acá es la que permite que tú te adjudiques ciertos trabajos y sobre todo permite que un cliente vuelva a ti y tú mantengas cierta tasa de ingreso más constante en el tiempo. Entonces, el perfil debe ser uno de los componentes que te ayudan a construir la confianza. Y dentro del perfil, el portafolio es uno de los elementos que más influyen porque es probablemente el resumen gráfico de todo lo que he comentado antes. Tiene que ser visualmente atractivo porque la persona que está revisando está bien buscando flashes visuales, no está tratando como de hacer un doble clic y encontrar y descargar un PDF que quizás se ve bien. O sea, no hay que perder el tiempo acá, es directamente mostrar lo que llama la atención de tu trabajo anterior, sea o no sea visual. O sea, si es audio, poner una portada; si es otro tipo, es código de desarrollo, elementos APIs, etcétera, elementos que no sean visuales, poner una portada igual es relevante, la confianza. Adicionalmente, consideremos que el portafolio o el componente final del perfil son todos los elementos que entregan cierto nivel de veracidad. Entonces también sirve agregar algunos certificados que puedas tener que sean obviamente relacionados al trabajo que estás realizando o conocimiento de ciertas metodologías que puedan ser pertinentes
Bueno, eso fundamentalmente, estos elementos, estos 4 elementos, yo siento que son los basales. Pueden haber más, pueden responder con sus experiencias cuáles funcionan mejor, a cuáles darle más importancia. ¿Qué les quiero dejar como recomendación? Es que el perfil, mi carta de presentación en este mundo freelance debería resumir al menos estos 4 puntos. Debería ser concreto en lo que hago, cómo percibo el valor de lo que hago, cómo directamente, qué proceso sigo para entregar ese valor y la evidencia. Bueno, ese es el video de hoy. Quería invitarlos a que postulen a nuevos trabajos de freelance, a que se inscriban en sitios que les hagan sentido, dejen sus preguntas si tienen dudas, etc. Yo voy a dejarles los links de una versión descrita de lo que fue este video para que puedan revisarlo más en detención y no tengan que estar revisando el video todo el tiempo, pero es decisión de ustedes, así que gracias por su tiempo y nos vemos más adelante.